Shabbat Shalom para todos, que Adonai los bendiga. Muchas gracias por estar del otro lado acompañándonos. Este es Shabbat en familia que hemos comenzado en el día de hoy, 19 horas. El Shabbat comenzó a las 17:33 y decidimos compartir con ustedes el inicio del Día del Señor. Esto está marcado por el Señor en su palabra. Quería compartir lo que dice para iniciar el libro de Isaías, capítulo 2, en adelante, que dice: visión que tuvo Isaías ben Amós acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en postreros días que en el monte de la casa del Señor será establecido, en la cima de los montes, y se alzará sobre los collados, y fluirán en él todas las naciones, e irán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros marcharemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. De sus espadas forjarán arados, y de sus lanzas hoces. No alzará la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Oh casa de Jacob, venid y marchemos, a la luz del Señor. Eso es lo que decía un poco Isaías 2, visión acerca del futuro, de lo que va a pasar, que vamos a ir al monte de Sión, a aprender la ley de Dios, y que todas las naciones van a ser enjuiciadas, y en estos tiempos que corren, que tenemos guerras, como lo que pasa en el Medio Oriente. Bueno, de Jerusalén saldrá la ley, y el Señor va a gobernar desde allí, y todas las naciones se postrarán ante su presencia, Y como decía el versículo, ya no se van a adiestrar más para la guerra. Vamos a hacer un recordatorio que se llama Llenas mi alma.
Shabbat Shalom nos envía a Israel de la roca. Chicos, Dios nos regala un hermoso reposo a todos los que lo amamos. Amén. Así es. Shabbat Shalom. También tomamos fuerza. Bueno, mira, otro cantado. ¿Orás? ¿Vos orás? Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones de la semana, papá. Te pedimos, Señor, que bendiga grandemente, Señor, a todos los que están del otro lado. Señor, también bendice a mi esposo y te entregamos esta reunión en tus manos. Amén. La semana que nos ha tocado se llama Salach, abarca el libro de Números, capítulo 13, versículo 1, números 15, versículo 41. Yo voy a tomar lo que vamos a leer hoy del libro de Números, capítulo 13. La parashá Shelach Lecha, y vamos a leer un poco que dice así. Habló el Señor a Moisés diciendo: envía para ti hombres que exploren la tierra de Canaán, que yo entrego a los hijos de Israel, un hombre por cada tribu de sus padres enviarán. Cada uno será un príncipe de ellos. Les envió Moisés desde el desierto de Parán, de acuerdo con el mandato del Señor. Todos estos hombres eran jefes de los hijos de Israel, ¿no? Entonces Dios elige a los jefes de cada tribu para que vayan a explorar la tierra que Él había prometido dársela al pueblo de Israel, que era Canaán, ¿no? Y vamos a leer los 12 nombres de cada una de las tribus: Samúa, de la tribu de Rubén; Igal, de la tribu de Isaacar; Oseías, de la tribu de Efraín, que después Moisés cambia su nombre a Jehoshua, o lo que conocemos en español Josué; a Palti, de la tribu de Benjamín; a Gadiel, de la tribu de Zabulón; a Gadi, de la tribu de Manasés; a Amiel, de la tribu de Dan; a Setur, de la tribu de Aser; a Nahgi, de la tribu de Naftalí; a Geuel, de la tribu de Gad; a Judá, a Caleb, y de Simeón, a Jafá. Esos eran los 12 personas, los 12 espías que iban a explorar la tierra que Dios había prometido para el pueblo de Israel, ¿no? Moisés los mandó, vamos a leer después, a explorar la tierra, y les preguntó y les dijo que tuvieran en cuenta si la tierra era débil o fuerte, si el pueblo que había en esa tierra era poco o numeroso, si había gente buena, gente mala, si las ciudades son abiertas o eran ciudades fortificadas, si la tierra era fértil o estéril, ¿no? Si había árboles o no había árboles, y que se esforzaran y tomaran de su fruto y que trajeran de su fruto para que lo viera el pueblo de Israel, ¿no? Ese es el encargo de parte de Moshe, que envía a estos espías a recorrer Canaán, y ellos fueron y espiaron, ¿no?, acerca de esta tierra. En el versículo 21 podemos leer que subieron y exploraron desde el desierto de Sin hasta Rehob, llegando a Hamat. Subieron por el sur y llegó hasta Hebrón. Allí estaban Ahimán, Yesai, Talmai, hijos del gigante. Y Hebrón fue construida 7 años antes que Zoam, en Mizraim. Llegaron hasta el arroyo de Col, cortaron allí un sarmiento con un racimo de uvas, los cargaron en 2 perchas, y también de las granadas y de los higos. Al lugar aquel se lo llamó arroyo de Col por motivo del racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Volvieron de explorar el país al cabo de 40 días. Anduvieron y vinieron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y trajeron informe de ellos a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y ellos mostraron los frutos de la tierra, ¿no? Hasta ahí un punto, ¿no? Vemos que se esforzaron como pidió Moisés, y hasta ahí, por lo menos los 2 espías, todos contribuyeron para esforzarse a traer lo que había pedido Moisés, que era que trajeran el fruto de la tierra, ¿no? Un gran racimo llevado de la forma que expresaba la Torá, ¿no? De uvas y
no por bien que más, de higo, granada, todo el fruto de esa tierra para que el pueblo lo probara y lo viera, ¿no? Vamos a ver después en el 27 al 33 que dice: le refirieron a él y dijeron: llegamos a la tierra que nos has enviado, la que además mana leche y miel, y está en su fruto, solamente que fuerte el pueblo que habita en la tierra. Las ciudades son fortificadas enormemente. También a los hijos del gigante hemos visto allí. Amalek habita en la tierra del sur, el eteo, el jebuseo, el emorita habitan en el monte, y el cananí habitan junto al mar y junto al Jardín. Entonces Caleb acalló al pueblo que criticaba a Moisés diciendo: habremos de subir y la tomaremos en posesión, porque podremos tomar a ella. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podremos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y difamaron la tierra que habían explorado ante los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para explorarla es una tierra que consume a sus habitantes, y todo el pueblo que vivimos dentro de ella son hombres de gran estatura. Allí hemos visto a los gigantes, hijos de Anak, de la raza de los gigantes, y éramos en nuestros ojos como langostas, y así fuimos a sus ojos, ¿no? ¿Cómo se vieron ellos? Como langostas, algo pequeño, adelante de lo que tenían enfrente, que eran los que habitaban en la tierra de Canaán en ese momento, que eran diferentes grupos nómadas que había ciudades fortificadas. Vieron que parecía que había muchos gigantes, ¿no? El origen de los gigantes, por lo menos relatado en el Tanaj, tiene que ver con el tema de que los hijos de Dios que se involucraron con los hijos que no eran de Dios, y eso produjo gigantes en la tierra, y que fue, obviamente, no es algo natural, ¿no? Pero dominaban en esa época este tipo de personas, ¿no? Se podían encontrar con ese género, ¿no? de gigantes, ¿no? Y bueno, ellos tuvieron temor y decidieron, 10 de estas personas, decir que eran como langosta. Y aquí es de donde saqué el título para el vivo de hoy, que es mentalidad de langosta, ¿no? Esa mentalidad pequeña que a veces tenemos ante las adversidades, ante las dificultades, que cuando se nos presenta algo que parece sumamente difícil, nuestra mente no puede comprender el poder y la mano de Dios, porque en realidad ellos habían visto grandes milagros de parte de Dios, ¿no? Habían visto las 10 plagas en Egipto, habían visto cómo se abrió el mar en 2, cómo pasaron y cómo quedó Egipto atrás. Entonces tendrían que estar más confiados. Así como tuvieron esa confianza de arrebatar el fruto de la tierra y llevarlo delante de Moisés, al parecer el estar los 40 días alejado del pueblo y después de traer esa noticia, fue algo como que quizás, porque los tomó por sorpresa incluso a Josué y a Caleb, ¿no? Que eran hombres de Dios, que dice Caleb: nosotros podemos atacarlos y los vamos a comer como pan, que lo dice después, ¿no? Y Josué también se para delante del pueblo y habla y defiende lo que Dios había establecido. Si Dios había prometido esa tierra, ellos tenían que tener la confianza de que la iban a conquistar. Pero cuando hay dificultades pasa a ser un poco como el Señor Yeshua, ¿no? Que cuando nuestra fe cae en esa semilla, ¿se acuerdan la parábola que hizo? ¿No? Que cuando empiezan a pasar algunas cositas, enseguida esa semilla se corta, ¿no? Lo que fue predicado, lo que entró en el corazón de ese pueblo, y de repente vieron esos gigantes y dijeron: listo, ya está, vamos a perecer ante ellos. ¿Y quién tiene el mayor poder? ¿Del lado de quién estaba Dios? ¿De quién lado estaba el Todopoderoso, el Creador de los cielos? Creó con su sonido, no con su voz, creó el cielo, el mar, la tierra, los hombres, los animales, todo eso. ¿Cómo no le iba a poder dar al pueblo de Israel esa tierra que Dios había preparado para ellos, ¿no? Muchas veces, en diferentes mensajes, palabras que podemos encontrar,
¿no? En prédicas, que para esto sí, a veces los pastores, predicadores, ¿no? Utilizan la Torá, para otras cosas no, pero para estas sí, ¿no? Hablar de la tierra prometida y que Dios nos prometió y que tenés que ir a tu tierra prometida y entrar, ¿no? Y esta generación se quedó ahí, en el desierto. Tenían la bendición de Dios y la mano poderosa de Dios. Porque después el Señor va a aparecer y si estos se quejaron, bueno, así como estuvieron 40 días, bueno, van a andar 40 días en el desierto. No sabemos con exactitud cuánto iba a llevar conquistar la tierra. Algunos dicen poco tiempo, a Josué le llevó 7 años entrar en las ciudades más fuertes, pero después se hizo grande y el Señor le dio para que reparte la tierra de Israel, que faltaba conquistar y que iban a conquistar después los que siguieran como líderes en Israel, que fueron los jueces y todo eso, ¿no? Que Josué repartiera la tierra, que él ya era viejo como para conquistarla. Pero él le llevó 7 años tomar Jericó, tomar todas esas ciudades conocidas, y Moisés también había ayudado a derrotar varios reyes que estaban rodeando esas tierras. Pero el pecado de estas personas y esta mentalidad de langosta hizo que no solo todo ese pueblo que había salido de la esclavitud de Egipto, que había visto los grandes milagros, pereciera en el desierto, sino que hizo que, por ejemplo, Moisés, Aarón y quizás personas que tenían la confianza en Dios y que querían, como después, por ejemplo, se presentan las hijas de Zelofejá, dice: mi padre no estuvo en la revuelta que hizo Coré, no estuvo con los que hablaron mal de la tierra prometida y murió en el desierto. O sea, una generación que terminó muriendo en el desierto a causa de estas personas que hablaron primero mal y que contagiaron. Entonces, si estos 10 contagiaron al pueblo con su mentalidad de langosta, eso provocó que ese pueblo, ¿no?, empezara a quejarse, que quería volver a Egipto, que quería volver atrás, que quería ser nuevamente esclavo, que preferían volver a ser esclavos antes de que ir a la tierra que Dios había prometido. Y no hacía 40 días atrás, que seguramente cuando salieron a explorar la tierra, estaban todos contentos diciendo: vamos a explorar la tierra que el Señor nos va a dar. Y ellos vieron que era una tierra que fluía leche y miel, que era una tierra bendita por Dios. Y obviamente, al estar esa tierra ocupada, ¿no?, seguramente había ciudades fortificadas. De hecho, en los libros de historia podemos leer que en lo que se conoce como Canaán, antes de que viniera la invasión de los pueblos de Israel, las casas, las construcciones, las cosas que habían eran muchas más sofisticadas que los que vinieron después. Entonces, el significado incluso que le dan es que, bueno, como Israel conquistó la tierra, ellos no tenían tanto conocimiento de ciudad, de hacer fortificaciones y todo lo demás. Cuando vino David, se estableció como rey, fortificó un montón de ciudades, después Salomón y los reyes y todo eso. Pero antes de esa situación, ellos conquistaron la ciudad, la arrebataron de las manos de los enemigos y después construyeron arriba de esa ciudad. Entonces, esas ciudades que estaban fortificadas fueron destruidas, y esto lo avala, incluso, y lo podemos leer. Yo lo he leído en el libro de ese que me regaló mi esposo una vez, de las civilizaciones antiguas, ¿no?, que estaban justo en la tierra de Canaán. Conlleva con lo mismo lo que dice la palabra, porque esas personas venían de la esclavitud de Egipto, no podían saber hacer grandes construcciones, pero si bien eran esclavos y todo lo demás, seguramente atribuyeron a todo lo que eran las pirámides y todas esas cosas, pero quizás no tenían la capacidad para construir ciudades más fuertes o mejores que las que habían estado construidas antes. Entonces era una ciudad, era una tierra fértil, era una buena tierra, y Dios había puesto, que era lo importante, que Dios era quien había prometido al pueblo conquistar esa tierra. Entonces, si Dios está del lado de uno tiene que tener la seguridad y la confianza de que Dios va a abrir esa puerta y esa bendición que tenía el Señor para nuestra vida, esa tierra prometida,
va a llegar en el tiempo justo. Si tenemos la mentalidad que tenían estos 10 hombres, esa mentalidad de langosta que después perecieron, ¿no? Los 10 en el mismo tiempo, porque Dios envió tipo una peste, ¿no? Nos perdemos de las bendiciones que Dios, o quizás tarda más, o quizás también, muchas veces cuando dudamos y cuando cometemos errores, así como hicieron estos 10, hacemos que otras personas tengan que pagar por los errores nuestros. Como fue para Moisés y Aarón, que tuvieron que pasar 40 años en el desierto, sin haber dicho nunca algo contra la tierra prometida de Dios. Pero Moisés, bueno, llegó un momento que vino Dios y le dijo, bueno, ¿hasta cuándo vas a estar rodeando acá el desierto? Sal y empieza a conquistar la tierra y deja todo preparado para que después Josué vaya y conquiste lo que yo pedí que conquistaran. Porque todavía no era el tiempo total de conquista porque se tenían que cumplir los 40 años. Entonces, y a Josué le llevó 7 años conquistar todo lo que tenía que conquistar. Entonces, miren lo que ellos podían haberse ahorrado. Más de 30 años que vivieron en el desierto, perecieron allí, iba a haber más revueltas, más discusiones y más pedidos a Dios, que después van a hacer caer a Moisés también en equivocación, cuando en vez de pedirle al agua que se abra, sino que el Señor pidió que golpeara la roca y Moisés, creo que el Señor dijo, el trauque, que le abriera la roca y Moisés la golpeó y todavía no glorificó a Dios en ese acto, sino dijo, no haremos nosotros, Moisés y Aarón, sacar agua de esta roca, ¿no? Y eso hizo también que el pueblo hiciera que Moisés se perdiera de la bendición de tener la tierra prometida por él, ¿no? Entonces, es importante sacar de nuestra vida todo lo que produce esa mentalidad de langosta, todas esas personas. A veces hay 10 personas que van a estar en contra de todo lo que hagas o lo que vos quieras, y esas 2 personas que son las importantes son las que debemos escuchar sabiamente, como Josué y Caleb se plantaron en medio del pueblo y dijeron, no, si Dios nos lo prometió, esa va a ser la tierra y va a estar en nuestra propiedad porque Dios lo ha dicho, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que quería compartir en el día de hoy. Espero que tengan una bendecida semana. Gracias por haber acompañado en este Shabbat. Y el próximo viernes será a las 19 horas, pero a través de la plataforma de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Que Adonai los bendiga enormemente. Shabbat shalom.